aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos». Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los católicos se alegra en esta fiesta, y los que no se alegran es porque no aceptaron nunca el pontificado de San Juan Pablo II. Es el santo que todos hemos conocido. Bueno, hoy en día ya han pasado unos cuantos años de su muerte y quizá haya algunos muy jóvenes que no le han conocido. Es el santo que todos hemos conocido. Hemos visto cómo pasaba por nuestras calles y por nuestras plazas, y también le hemos visto cercano a nosotros con tantos gestos de entrega, de sacrificio. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de celebrar la misa, estar en su capilla privada varias veces, de acompañarle en algunos de sus viajes apostólicos, de ser nombrado por él consultor del Pontificio Consejo para la Familia, de estar con él pocos meses antes de su muerte, de haber recibido un especial, cariñoso abrazo suyo. Y estas son cosas que no solo no se olvidan, sino que se consideran como algunos de los dones más grandes que Dios me ha dado. Pero si tuviera que decir una palabra de él, yo diría que siempre tuve, cuando estuve a su lado o cuando le veía de lejos, siempre tuve la certeza de encontrarme con alguien que tenía fe. No solamente alguien que tenía caridad o proximidad a los jóvenes, no sé, compasión por los que sufren. Creó, por ejemplo, la fundación para ayudar a los del desierto de África, el Sahel. No, era alguien, ante todo, que tenía fe. Juan Pablo II creía en Dios, y lo notabas. Y las cosas que decía, las decía convencido. No era un farsante, no era alguien que predicaba algo que no sentía y que no intentaba vivir. Es santo, eso no significa que fuera perfecto. Es santo, por tanto podemos decir que está en el cielo, y posiblemente tuvo sus pecados y tenía que confesarse de ellos, pero tenía fe, creía en Dios, creía en Dios. Y por eso aquella primera aparición que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia contemporánea, aquella primera aparición suya en el balcón de la plaza de San Pedro, sobre la entrada principal de la basílica, con aquella frase de Jesús, pero que parecía nueva, pronunciada por él: no tengáis miedo, no tengáis miedo. No tengáis miedo, Dios existe. No tengáis miedo, Dios es el Señor de la historia. No tengáis miedo. Porque entonces la barca parecía a punto de hundirse. Unos años antes, San Pablo VI había dicho que el fuego del infierno, el humo del infierno, se había metido dentro de la Iglesia. Y acababa de morir un mes antes el Papa Juan Pablo I, después de un mes de pontificado, y los escándalos, las secularizaciones de religiosos, religiosas, sacerdotes estaban a la orden del día. Aún no se había destapado todo lo de la pederastia, pero ya estaba ahí. Los problemas ya estaban ahí, los delitos ya estaban ahí, aún no se habían conocido, aún tenían que dar la cara, pero ya estaban ahí y estaban cometiéndose entonces. Y él nos dijo: no tengáis miedo, no tengáis miedo, confía en Dios, no tengas miedo. Unido a eso,
su devoción y su fe en la divina misericordia. Una misericordia de Dios auténtica, no una misericordia de Dios tolerante, una misericordia de Dios auténtica. Es decir, la misericordia que Dios concede al pecador que reconoce su pecado, al pecador que pide perdón, los brazos siempre abiertos de aquel padre de la parábola del hijo pródigo. Pero para el que vuelve a casa, aunque vuelva porque tiene hambre, aunque vuelva por miedo al infierno, pero vuelve a casa y pide perdón. Y Dios, siempre rico en misericordia, le está esperando, nos está esperando. Esta es la base de nuestra fe, la misericordia de Dios. Creemos en Dios, somos pecadores, pero creemos en Dios. Creemos en su infinita, en su divina misericordia. Y le pedimos a Dios que no abandone a su iglesia. Es Él el que la ha fundado. Es Él el que ha derramado su sangre por ella. Es Él el que la protege en todas las tormentas de la historia y de la vida, también en este durísimo momento que estamos atravesando. Confiemos en el Dios de la misericordia en el que confió San Juan Pablo II. Abramos nuestras puertas sin miedo al mundo, pero no para que el mundo entre en la iglesia, sino para salir a las calles a evangelizar al mundo. Recuerdo cuando estuvo en Madrid, varias veces estuvo allí, pero cuando fue a inaugurar la Catedral de la Almudena en Madrid, y dijo: no dejéis que os arrinconen en las sacristías, salid a la calle, pero no salir a la calle para contagiarnos del mundo, no ceder ante el mundo, no aceptar lo que el mundo nos propone para que el mundo no nos critique, nos tirarán fuera y nos despreciarán. Salir a la calle sin miedo para decirle a los hombres que Dios les ama infinitamente, que Dios existe y que solo en Dios podemos encontrar la paz y la felicidad que buscamos. San Juan Pablo II ruega por la Iglesia, ruega por nosotros. Que así sea.